Los seres humanos invierten mucho tiempo y dinero para explorar lo desconocido. Primero, el espacio exterior. Luego, el fondo del océano. Pero hay otra frontera que estamos tratando de conquistar. Los científicos la llaman la frontera profunda. Me refiero a cuán lejos hemos llegado hasta el núcleo de la Tierra hasta ahora. Durante los años 60, los humanos intentaron cavar el agujero más hondo hecho por el hombre en la Tierra. Esto nos llevó muy profundo en el Círculo Polar Ártico. Lo que más tarde se conoció como el Pozo Superprofundo es también el punto artificial más profundo en la Tierra, el cual alcanza una profundidad de 12.200 metros. Se necesitaron 20 años para perforar hasta este punto en la corteza terrestre, y los investigadores dicen que esto es solo alrededor de un tercio del camino hacia el manto. Aquí tienes una rápida anatomía de nuestro planeta. Si la Tierra es como una cebolla, la corteza es como su gruesa piel. Esta parte tiene solo 40 kilómetros de grosor. Más allá de esto está el manto, que tiene 2.800 kilómetros de profundidad. Y después de eso, justo en el centro de la Tierra, se encuentra el núcleo, que está compuesto por dos capas, interior y exterior. Ahora, ¿puedes adivinar en qué parte del planeta la corteza es más delgada? En el fondo oceánico. Cuando los científicos estadounidenses comprendieron eso, comenzaron a perforar agujeros en el lecho marino. Esto dio lugar al proyecto Mohole. Comenzó en 1961, pero su tecnología para perforar agujeros profundos en el océano era realmente mala. Tuvieron que improvisar. Instalaron un sistema de propulsores a lo largo de los lados de su buque perforador para mantenerlo estable sobre el agujero. El principal desafío era perforar de la manera más vertical posible. De lo contrario, ese agujero profundo se parecería más a un laberinto profundo. Tanto el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola como el Mohole llegaron a un cierre oficial en los años siguientes. Pero oye, los humanos han construido algunas cosas bastante profundas bajo tierra. En 1963, un hombre turco dio un golpe con su mazo para mejorar su sótano y descubrió un túnel. Esa entrada llevó a más aberturas que conectaban una multitud de salas y cámaras. No lo sabía, pero había descubierto Derinkuyu. Esta ciudad, alguna vez perdida, tenía hasta 18 pisos de altura y alcanzaba los 61 metros de profundidad. La ciudad era lo suficientemente grande como para albergar a 20.000 personas y durante todo el tiempo estuvo simplemente oculta bajo Capadocia, en Turquía. Capadocia alberga cientos de viviendas subterráneas. 40 de estas tienen al menos 2 pisos de altura, pero ninguna es tan enorme como Derinkuyu. No hay muchos registros históricos sobre cómo nació. Algunos especulan que la parte más antigua del complejo fue excavada alrededor del 2000 a.C. por los hititas. Los hititas fueron una civilización indoeuropea que formó una de las primeras grandes civilizaciones de la Edad del Bronce en Asia Occidental. Los estudiosos piensan que construyeron esta ciudad subterránea para protegerse de invasiones. Otros creen que en realidad fueron los cristianos quienes edificaron la ciudad en los primeros siglos de la Era Común. Especulan que podría haber sido construida para resguardar a las personas de las intensas variaciones de temperatura, calor extremo en verano y frío helado en invierno. Geológicamente, el terreno bajo Capadocia es ideal para construir. Las rocas son blandas, lo que facilita la excavación de túneles. Por esa misma razón, abrir grandes cuevas subterráneas es delicado. Por ello, la mayoría de las cámaras tienen pilares que las sustentan. Por otro lado, ninguno de los pisos en Derinkuyu se ha derrumbado jamás. Los constructores de Derinkuyu pensaron en todo. La ciudad estaba aislada del mundo por enormes rocas que ocultaban su entrada. Estaba ventilada por un total de más de 15.000 respiraderos, de alrededor de 10 centímetros de ancho. De esta manera, garantizaban suficiente aire para respirar en los niveles superiores, de modo que estos terminaban siendo utilizados como áreas de vivienda y descanso. Los niveles inferiores de este impresionante laberinto se utilizaban principalmente para el almacenamiento. Pero, siendo sinceros, lo tenían todo. Una sala para una prensa de vino,
para animales domésticos, pequeños edificios religiosos. Sin duda no escatimaron esfuerzos para que esa ciudad subterránea fuera tan completa como una en la superficie. Hablando de impresionantes estructuras subterráneas, Suiza tiene el túnel más largo del mundo, construido aquí, en los Alpes suizos. Este túnel absurdamente enorme fue construido a más de 2.400 metros por debajo de la superficie. Échale un vistazo. Así es como luce el túnel de base de San Gotardo. La primera idea de construirlo fue propuesta ya en 1947, pero la construcción solo comenzó de forma oficial en 1999. Les llevó años aprobar el proyecto y luego buscar la ubicación perfecta. Aún así, los 73 tipos diferentes de roca que componen el macizo transformaron la construcción en un verdadero desafío. Algunas rocas eran tan duras como el granito y otras tan blandas como la arenisca. Esto significaba que se necesitaban enfoques y equipos diferentes para que nada se derrumbara. En total, tuvieron que excavar alrededor de 28 millones de toneladas métricas de roca para abrirle camino al túnel. Hubo muchos otros retos al construir a tal profundidad en la tierra. Cuanto más se adentraban en la montaña, más elevadas eran las temperaturas. Dado que no hay ventilación natural, las temperaturas podían alcanzar hasta 46 grados Celsius, lo que hacía que fuera realmente difícil para los trabajadores soportarlo. El túnel se extiende por 56 kilómetros de un extremo al otro. Durante la construcción, los trabajadores tuvieron que utilizar 4 inmensas tuneladoras, también conocidas como topos, para penetrar el macizo. Cada uno de estos topos medía alrededor de 426 metros de largo. Pero esa fue una de las mejores estrategias que pudieron emplear, ya que estas máquinas limitan el impacto en el terreno circundante y ayudan a crear una pared de túnel suave. Nunca imaginarías que el sótano más profundo del mundo le pertenece a la Ópera de Sydney, en Australia. El edificio se extiende tanto bajo tierra como sobre ella, pero este sótano no es solo la base de la ópera. Es un estacionamiento. Este exclusivo estacionamiento penetra 36 metros bajo tierra o 12 niveles de profundidad, mientras que la mayoría de los estacionamientos solo tienen 4 o 5 niveles. Pero eso no es lo único que lo hace especial. Verás, si decidieran construir un espacio de estacionamiento normal y rectangular, terminarían eliminando un montón de posibles espacios de aparcamiento. Y dado que querían maximizar el espacio disponible, tuvieron que idear alguna estructura magnífica. Primero, abrieron una caverna artificial para hacer posible ese sueño. Luego, tuvieron que crear un diseño. Eso los llevó a la caverna en forma de dona, o lo que los ingenieros llaman una doble hélice. Este diseño sorprendió a la comunidad de ingenieros por su enfoque innovador. Pero bueno, funcionó. Hoy en día, hay espacio para más de 1,000 autos allí abajo, lo cual parece adecuado para una casa de la ópera. Sorprendámonos otra vez rápidamente. Puedes tardar hasta 1 hora en llegar a algunas estructuras subterráneas. Toma como ejemplo la mina de oro de Mponeng en Sudáfrica, que se encuentra a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie. Sí, podrías pensar que, oye, son solo un par de kilómetros, ¿por qué se tarda 1 hora en llegar? Pero las condiciones son difíciles y no son para los débiles. Pero Milan Ludena, un corredor ecuatoriano, incluso completó una media maratón allí, a pesar de las temperaturas que alcanzaron los 40 grados Celsius, una alta humedad del 80% y una presión atmosférica de 1,4, comparable a lo que los buzos experimentan 5 metros bajo el mar. ¡Uf! Vaya, podría haber habido más especies humanas a lo largo de la historia de lo que pensábamos. En un lugar de China oriental, Hualongdong, los científicos encontraron los restos de un humano que vivió hace unos 300.000 años. Hallaron una mandíbula y partes del cráneo. Estudiaron cuidadosamente estos huesos para compararlos con los de otros humanos antiguos y modernos. Los restos en sí no eran tan raros. Sabemos que nuestra familia humana es realmente diversa y ha existido durante millones de años. Conoces a nuestro antiguo pariente llamado Australopithecus, ¿verdad? Estos individuos vivieron en diferentes partes de África y caminaban en 2 piernas, al igual que los humanos modernos.
Sin embargo, su cerebro y algunas otras partes de su cuerpo los hacían más parecidos a los simios. Sus dientes son un buen ejemplo de cómo eran una mezcla entre simios y humanos modernos. Sus colmillos eran más pequeños que los de los simios, pero sus muelas eran aún más grandes que las nuestras. Había diferentes tipos de Australopithecus. Puedes reconocer algunos como el Paranthropus por sus grandes mandíbulas y dientes. Uno de los fósiles más famosos de Australopithecus es Lucy, una mujer que tiene unos 3.200.000 años. Fue encontrada en Etiopía, así que sabemos que nuestra familia creció desde ese punto o probablemente incluso antes. Pero siempre es genial darles la bienvenida a algunos nuevos miembros, lo que parece ser el caso con este nuevo descubrimiento. Algunas partes de estos huesos se parecen a los huesos de los humanos antiguos, mientras que otras se asemejan más a los huesos que tienen los humanos modernos. Por ejemplo, la persona cuyos huesos se encontraron no tenía barbilla. Eso significa que no podemos clasificarlo en ninguno de los grupos que conocemos como los neandertales o quizá incluso los Homo sapiens. Entonces, podría ser que nos estemos perdiendo una rama del árbol genealógico humano o un paso importante en nuestra evolución. Lo que estamos observando aquí podría ser una mezcla entre los que se convirtieron en humanos modernos como nosotros y los que se transformaron en los que hoy conocemos como denisóvanos. Sin embargo, lleva tiempo descifrarlo todo. No sabíamos mucho sobre los denisóvanos hasta que encontramos algunos de sus huesos en una cueva en las montañas. Estos huesos son realmente raros y solo teníamos unas pocas piezas para analizar, pero sus genes nos dijeron mucho más sobre su pasado que sus fósiles. Diferentes tipos de humanos vivieron en este planeta, pero con el tiempo se fueron dispersando. Un grupo comenzó a vivir en África. Esos son de nuestra especie, los Homo sapiens. Otro grupo se trasladó a Europa. Así surgieron los neandertales. Pero algunos de estos antiguos grupos humanos se trasladaron hasta Asia. Ahí es donde podemos rastrear una especie nueva e interesante, los denisóvanos. Parece que son primos tanto de los humanos modernos como de los neandertales. De hecho, las tres especies compartieron un ancestro común hace unos 765.000 años. Todavía no está claro por qué los neandertales y los denisóvanos tomaron caminos distintos, pero una teoría dice que fue principalmente porque la capa de hielo del Ártico se expandió hacia el sur hasta el Mar Negro y separó Europa de Asia. La vida, o mejor dicho, el planeta, los mantuvo separados durante mucho tiempo. Además, siempre cambiaban de lugar de residencia en busca de algo mejor, como toda especie humana antes y después de ellos. Pero esto no duró para siempre. Los científicos encontraron genes de dos grupos de denisóvanos, uno en Asia continental y otro en un lugar llamado Melanasia. Así que no solo tenían diferentes grupos dentro de sus poblaciones, sino que también parece que, después de miles y miles de años de desarrollarse de manera independiente, los miembros de estas tres poblaciones, neandertales, denisóvanos y humanos modernos, de alguna manera se encontraron nuevamente y se esparcieron por toda la Tierra. Un 5% del genoma denisóvano sigue existiendo. No en la zona donde los científicos encontraron sus huesos, sino en personas que viven a miles de kilómetros de distancia en el sudeste asiático, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea. Pero los científicos creen que la cueva donde se hallaron los restos de los denisóvanos podría ser el punto más al norte donde vivieron. Habría sido demasiado frío para que sobrevivieran si hubieran ido más al norte. Desde allí viajaron hacia el sur, hasta Indonesia. Esto fue posible porque durante su época los niveles del mar eran más bajos que hoy, por lo que Indonesia estaba conectada al continente asiático. Pero tal vez no llegaron a Australia ya que estaba separada por el agua. Estos tres grupos también se mezclaron. Los científicos han encontrado un hueso de una niña que tenía una madre neandertal y un padre denisóvano. Es el único híbrido humano de primera generación que hemos descubierto. Incluso le dieron un apodo genial, Deni. Uno de los misterios sobre los denisóvanos es cómo desaparecieron. Quizás se mezclaron tanto con otros humanos que simplemente se integraron. ¿O es posible que los ancestros de los humanos modernos fueran más fuertes, tuvieran mejores herramientas o incluso trajeran algunas enfermedades que no les afectaban a ellos pero sí afectaban a los denisóvanos? El clima y el lugar donde vivían también pudieron haber desempeñado un papel. Los denisóvanos habitaron una amplia variedad de entornos, desde las frías regiones de Asia hasta la tropical Indonesia. Los cambios climáticos y los desafíos de los diferentes hábitats pudieron haber sido muy difíciles de superar. Pero es difícil trazar líneas estrictas en nuestro árbol genealógico. De todos modos, todavía estamos aprendiendo al respecto. ¿Quién sabe cuántos nuevos parientes estamos a punto de descubrir? Hace medio siglo, un equipo de científicos tuvo la idea de que un conjunto de fósiles que encontraron en el Gran Valle del Rift en Tanzania eran en realidad los restos de una nueva especie humana.
Sí, ese fue el momento en que le dimos la bienvenida al Homo habilis a la familia. Fue un gran descubrimiento en ese momento, ya que la mayoría creía que la historia de nuestra evolución había sido realmente simple. Primero existieron los Australopithecus, que se parecían a los simios. Después de ellos estuvo el Homo erectus, el hombre erguido. Probablemente vivieron en África hace unos 2 millones de años, pero también se expandieron a través de Eurasia. Fue la primera especie humana de la que tenemos conocimiento en haber viajado distancias tan largas para encontrar un mejor lugar para vivir. Se veían y actuaban como humanos. Además, probablemente fueron los primeros de nuestros ancestros que aprendieron a manejar el fuego. Tal vez también llevan la delantera a la hora de cocinar alimentos, y por eso estamos definitivamente agradecidos. Cocinar alimentos fue una innovación que hizo la dieta humana más nutritiva y pudimos desarrollar cerebros más grandes e inteligentes. Así que sí, el Homo habilis hizo las cosas más complicadas. Podían caminar sobre 2 piernas, pero también eran mejores trepadores de árboles que caminadores por el suelo como nosotros. Además, su cerebro era más pequeño que el de un humano moderno. Al principio parecía que estos fósiles podrían ser de una rama completamente diferente de la familia relacionados con otras criaturas, los Australopithecus africanos, que se asemejaban a simios. Pero a medida que se excavaba más, se mostró que aunque sus mandíbulas y dientes eran similares, el Homo habilis era más grande y un poco diferente. El nombre significa hombre hábil porque podían fabricar y utilizar herramientas sencillas. Buscar más fósiles en África no fue fácil, porque el equipo de investigadores tuvo que lidiar con animales salvajes y condiciones difíciles. Pero finalmente lograron encontrar algunos dientes y un cráneo extraño que, de nuevo, era algo diferente de los ancestros que conocíamos. Los dientes eran realmente grandes, por lo que este nuevo individuo recibió el apodo de hombre cascanueces. Durante mucho tiempo todos creyeron que esta especie había evolucionado para comer alimentos duros, pero los dientes fósiles no mostraban mucho daño, así que tal vez comían alimentos más blandos de lo que pensábamos. Este hallazgo podría ayudarnos a entender también cómo han evolucionado nuestros dientes a lo largo del tiempo. Y justo ahí, en las mismas capas del suelo donde yacía el hombre cascanueces, encontraron herramientas de piedra antiguas. Al principio pensaron que le pertenecían al cascanueces, pero a medida que seguían excavando, hallaron más fósiles que no coincidían con el hombre cascanueces. Esto significa que otra persona debe ser el verdadero fabricante de herramientas, pero esa es una historia para otro momento. El desierto del Sahara es como una película de Mad Max, un calor abrasador, dunas infinitas y un páramo desolado en general. Un lugar donde nadie podría vivir, ¿verdad? Pues bien, olvida todo lo que sabes sobre él porque hace 5000 años el Sahara era un paraíso exuberante de praderas, lagos y ríos y el hogar de una civilización fantasma que desapareció sin dejar rastro. Nuestra historia comienza en la década de 1930 cuando el explorador húngaro se topó con una cueva en medio del Sahara. Dentro encontró algo insólito: antiguas pinturas rupestres de personas que nadaban en un lago rodeadas de jirafas, hipopótamos y cocodrilos. En ese momento todos lo desestimaron como una representación simbólica del más allá porque, en serio, ¿quién podría imaginarse un lago en el Sahara? Avancemos unos 70 años cuando un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que cambió el curso de la historia. En un refugio rocoso en Libia desenterraron 15 momias junto con canastas, vasijas de cerámica y otros objetos cotidianos. Esto puede parecer basura prehistórica para la mayoría de la gente, pero para los arqueólogos era como descubrir una pieza clave de evidencia. Esas personas no solo estaban de paso, vivieron allí. Verás, no eran simplemente cualquier tipo de momias, eran algunos de los humanos naturalmente momificados más antiguos jamás encontrados, con una antigüedad de más de 7000 años. Toma eso, Egipto. 2 de ellas todavía tenían ADN legible, preservado gracias a un raro proceso de momificación natural, casi un milagro si se considera la habilidad del clima del Sahara para convertirlo todo en carne seca. Los científicos tuvieron dificultades para entender de dónde provenían esas momias durante un tiempo porque el ADN mitocondrial que recuperaron no fue en absoluto útil. Pero gracias al progreso científico finalmente lograron realizar un análisis del genoma completo, lo que reveló algunos secretos extraños. Aquellas personas pertenecían a un linaje humano completamente desconocido y vivieron aisladas del resto de la humanidad durante miles de años. Por décadas, los investigadores asumieron que el lugar donde vivían, el Sahara Verde, era como una autopista prehistórica, un exuberante corredor que humanos y animales utilizaban para migrar entre el África subsahariana y el Mediterráneo. Pero las momias demolieron esa teoría como un hipopótamo aplastando un castillo de arena.
Su ADN no mostró ninguna mezcla genética con migrantes del África subsahariana ni de Eurasia. Sus genes se mantuvieron puros durante 7000 años. Sus parientes genéticos más cercanos no eran sus vecinos que vivían justo debajo del famoso desierto, sino algunos antiguos cazadores-recolectores de Marruecos e incluso personas que vivieron en República Checa, cuando aún no era un país, hace 50.000 años. Aún no estamos fuera de peligro porque esas momias también portan algunas pequeñísimas trazas de ADN de Neandertal. Solo el 10% de la cantidad que se encuentra en los eurasiáticos modernos. Si prestaste atención en la escuela, entonces sabes que los neandertales vivieron en Europa y Asia y los primeros humanos solo se mezclaron con ellos después de migrar fuera de África. Pero estos habitantes del Sahara Verde nunca dejaron África, entonces, ¿cómo obtuvieron genes neandertales? La teoría principal es que sus ancestros se entremezclaron con los neandertales en el norte de África hace 50.000 años, antes de establecerse en el Sahara y cortar el contacto con el mundo exterior. Los arqueólogos también encontraron huesos de ganado y herramientas hechas de piedra y madera en ese refugio rocoso, lo que demuestra que esas personas llevaban un próspero estilo de vida pastoral. Este descubrimiento dejó a los científicos perplejos por un tiempo porque, si lo piensas, la domesticación de animales no se desarrolló en África. Entonces, ¿cómo lo aprendieron si nunca se relacionaron con otros? ¿Tenían tutoriales antiguos en YouTube? Probablemente no. Los investigadores creen que debieron haber intercambiado conocimiento con grupos vecinos, pero solo conocimiento, no saliva. Es casi difícil de creer que ningún forastero se mezclara con ellos. Después de todo, ¿quién no querría vivir en una civilización próspera en medio de un paraíso verde, bebiendo leche, comiendo carne e incluso usando sangre de animal como fuente de proteína? ¡Delicioso! No tenían que cazar para cada comida gracias a su ganado y el agua abundante hacía que la vida fuera bastante buena. Y sin embargo, nunca se casaron con personas ajenas. ¿Por qué? Tal vez fue una elección cultural no salir nunca con alguien fuera de su propio grupo, o quizá fue el propio paisaje el que los mantuvo aislados. Aquí es donde los científicos apuestan. Creen que los densos bosques y ríos que existían en el Sahara Verde actuaban como un cartel de prohibido el paso de la naturaleza, lo que creaba una barrera geográfica que aislaba animales, plantas y sociedades enteras. Este aislamiento es la razón por la que sus genes eran tan únicos. Estos individuos no se mezclaban con nadie más. Pero esta cápsula del tiempo genética casi no sobrevivió. Durante la mayor parte de la última edad de hielo, el Sahara fue aún más inhóspito que hoy en día. Una verdadera zona muerta donde los humanos no podían sobrevivir. Hace 70.000 años, incluso las personas más resistentes desaparecieron, retirándose al valle del Nilo y a la costa mediterránea. ¿Por qué? Porque la Tierra era un acosador climático. Los glaciares masivos robaban toda la humedad, lo que debilitaba los monzones hasta que las nubes de lluvia apenas llegaban al norte de África. Luego vinieron los golpes finales. Armadas de icebergs inundaron el Atlántico Norte, desencadenando sequías devastadoras cada vez. Esta fue la era suprema de prohibido el paso del Sahara. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo es posible que el Sahara se volviera verde después de todo esto y luego regresara a ser un desierto otra vez. Bueno, todo comenzó hace 15.000 años. Yo no estaba presente en ese entonces, cuando la Tierra se estaba despidiendo de la última glaciación. El eje de nuestro planeta estaba un poco tambaleante y debido a eso el hemisferio norte se acercó más al Sol, por lo que comenzó a recibir luz solar y calor adicionales. Este verano eterno convirtió al norte de África en un enorme imán de humedad, el cual atraía agua del Atlántico y hacía que todo cayera en forma de lluvia sobre el Sahara. El resultado de esta increíble cantidad de lluvia fue una exuberante sabana completa con lagos del tamaño de pequeños países. Pero el período húmedo africano no fue solo un milagro único. La verdad es que este cambio eterno entre verde y desierto ocurrió en el Sahara más de 230 veces desde que nació el desierto. Durante uno de estos eventos, el Sahara incluso se expandió, volviéndose más grande de lo que es hoy en día. Entonces, cuando apareció el Sahara Verde, puedes apostar que trajo el cambio definitivo al ecosistema. Esto no fue solo una leve capa de pasto, estamos hablando de una transformación total. La transformación fue tan completa que incluso remodeló las poblaciones animales. Los guepardos de repente tuvieron dificultades con la nueva dinámica de presas, mientras que roedores como el ratón multimánmato prosperó en los repentinamente abundantes pastizales. Fue como un Tom y Jerry al revés.
Pero no empieces a empacar tus trajes de baño prehistóricos todavía. Este paraíso tenía dientes. El Sahara era un laberinto ecológico de ríos infestados de cocodrilos, mosquitos portadores de malaria y grandes felinos acechando en la hierba alta. Cruzarlo habría sido como jugar una partida real de Hungry Hungry Hippos. Probablemente esta es la razón por la que más grupos no se establecieron permanentemente. El clima del Sahara se alternaba entre húmedo y seco cada 20.000 años, un código postal poco estable. Para la mayoría de las civilizaciones antiguas era más inteligente tratar el Sahara Verde como un buffet libre, tomar los recursos y marcharse antes de que el desierto regresara. Sin embargo, este periodo del Sahara Verde duró 10.000 años, lo que les brindó a nuestros pastores misteriosos mucho tiempo para prosperar. Pero hace unos 5.000 años, el eje de la Tierra se volvió a desplazar, las lluvias se alojaron y el Sahara se secó más rápido que un charco en julio. A medida que el desierto regresaba, los pastores del Sahara Verde no tuvieron más remedio que empacar su ganado y marcharse. Algunos investigadores creen que migraron hacia el Nilo y sentaron las bases para el antiguo Egipto, así que supongo que su legado sigue vivo. Además, es posible que su linaje puro ya se haya extinguido, pero algunos genes tenues de las momias aún se pueden encontrar en las personas que viven en el norte de África hoy en día. Pero las momias introvertidas no eran las únicas que utilizaban el Sahara Verde como Airbnb. De hecho, tenían vecinos a la vuelta de la esquina en un pueblo junto a un lago en Níger, para ser exactos. Esas personas prosperaron durante 5.000 años y dejaron atrás el cementerio más antiguo del desierto del Sahara, incluido a un hombre enterrado en un caparazón de tortuga, un hombre de Halloween sonriente con dientes limados y un conmovedor abrazo familiar congelado en el tiempo, víctimas de las mismas aguas que los mantenían. Eventualmente esas personas también desaparecieron, al igual que les pasó a nuestros amigos antisociales. Esto demuestra que este desierto supera a todos, con un paisaje que ofrece el paraíso con una mano y lo quita con la otra. Los científicos hacen descubrimientos que cambian el mundo, pero aún así los misterios abundan por doquier. Aquí te presentamos 10 hechos desconcertantes para la ciencia. Imagínate que oyes un zumbido constante de baja frecuencia y nadie puede rastrear su origen. Aproximadamente el 4% de la población del planeta oye el zumbido. Se trata de un fenómeno mundial, es decir, lo oye gente de todas las regiones, por lo que el nombre varía de zumbido de Taos a zumbido de Auckland, según la zona donde se genere. El sonido está justo en el umbral de la audición humana, se oye menos cuando está al aire libre y se hace más fuerte en el interior, sobre todo por la noche. Lo que es aún más aterrador es que no se puede dejar de oír una vez que se ha escuchado. Algunos dicen que empezó en Londres en la época de Charles Dickens, quien escribió Cuento de Navidad, y que el sonido de baja frecuencia procede en realidad del zumbido de los insectos, ¿o no? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década del 70. Los científicos tienen varias teorías sobre el origen del zumbido y por qué solo algunas personas pueden oírlo. Sin embargo, no tienen una respuesta clara. Podría producirse cuando las olas del mar se desplazan por el fondo oceánico o golpean contra las plataformas continentales, o podría ocurrir por erupciones volcánicas y terremotos. ¿Y qué de las señales de radio de frecuencia ultra baja utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso de la tecnología 5G? Upsweep es otro tipo de sonido no identificado. Se descubrió en 1991 en el Océano Pacífico y está potente como para ser registrado en todo el mar. Los científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. Curiosamente, el volumen del sonido ha ido disminuyendo en comparación con el nivel que tenía cuando se descubrió. Sin embargo, aún puede detectarse. Además, es estacional. Alcanza su mayor intensidad en primavera y otoño. ¿Estará relacionado con los cambios de estaciones? Nadie lo sabe con certeza. El siguiente misterio es un monumento en forma de cono hallado en el mar de Galilea, en Israel. Fue descubierto accidentalmente mediante un escáner sonar en 2003, pero los hallazgos no se publicaron hasta 2013. La estructura pesa 60.000 toneladas y en su momento quedó sumergido por la crecida de las aguas. Los arqueólogos dicen que es enigmático porque no pueden averiguar de dónde procede, no saben a qué está conectado ni cuál es su función. Así que este monumento tan enorme como extraño sigue siendo un misterio. Trasladémonos a Göbekli Tepe, Turquía.
Este lugar, también llamado Colina del Ombligo, te ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene unas enormes piedras talladas de unos 11.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, son 6.000 años más antiguas que Stonehenge. Estas rocas se colocaron antes de empezar a cultivar o a fabricar herramientas de metal o cerámica. Así pues, la existencia de este lugar va en contra de la cronología que conocemos, según la cual primero se cultivaba y luego se construía. Al parecer no fue así. En cualquier caso, una buena pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sitio? ¿Fue construido para adorar a algunos espíritus? En efecto, los arqueólogos creen que podría ser el templo más antiguo del mundo. Paludictyon nodosum, si ya sé que suena fórmula química, es un fósil viviente hallado en las profundidades del fondo oceánico. Aunque no lo creas, estas madrigueras hexagonales fueron hechas por un animal, en concreto el Paludictyon nodosum. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar al artista. Ahora, ¿qué quiero decir con fósil viviente? Bueno, aunque hasta ahora nadie lo vio, el Paludictyon nodosum es la criatura que produce una madriguera casi idéntica a los fósiles de Paludictyon. ¿Tendrá el aspecto de un gusano? Los científicos no lo saben. Algo está claro, no se trata de una estructura formada al azar por las fuerzas geológicas. Hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Su nombre informal es Goxelus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado. Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra analizando los registros fósiles. Volvamos a Goxelus. Mide casi 2 metros de largo y 3 metros de alto si se coloca en posición vertical. Este fósil tiene 450 millones de años y procede de la época en que Cincinnati estaba bajo el agua. Podría ser una estera de algas fosilizada, pero los paleontólogos tienen opiniones diferentes. Este enorme túnel fue hallado en Sudamérica. Tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Al principio, los investigadores descubrieron un par de madrigueras colosales. Eran gigantescas y estaban perfectamente construidas. Los geólogos quedaron asombrados ya que nunca antes habían visto estructuras semejantes y no se conoce ningún proceso geológico que explique su formación. Los investigadores han sabido que las madrigueras desde la década de 1930, pero entonces creían que estos túneles eran solo algún tipo de construcción arqueológica, hasta que descubrieron enormes marcas de garras en las paredes y el techo. Concluyeron que alguna especie extinta podría haber dejado estas marcas. Algunos piensan que se trata de las madrigueras de perezosos terrestres y armadillos gigantes. Esta estructura es la mayor madriguera conocida del Paleolítico en el Amazonas. Sin embargo, los expertos tienen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una estructura así haya podido formarse de manera natural? Un investigador descubrió entonces otra extraña cueva que se encontraba a cientos de kilómetros del enorme túnel. En conclusión, hasta el momento se han encontrado en Brasil más de 1.500 madrigueras del Paleolítico. Lo más interesante es que algunas de estas cuevas están conectadas a túneles que a su vez conducen a cámaras. Continuaré con un fenómeno natural. Y si te dijera que todos los años, sobre todo en octubre, aparecen bolas de fuego en el río Mekong, situado en Tailandia. Según las leyendas, las bolas de fuego naga están llamando a Buda para que regrese a la tierra, y las serpientes de río son las que hacen estas llamadas. Es un mito, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Está relacionado con un gas inflamable? Aún no hay respuestas claras. Estas bolas de fuego parecen surgir del agua. Pueden alcanzar una altura de casi 300 metros. Son como fuegos artificiales, pero desaparecen rápidamente. Suelen brillar con un color rojizo o anaranjado. También mencionaré algunas leyendas porque son apasionantes, y sería una pena no incluir la de la ciudad perdida de la Atlántida. Como ya sabrás, la leyenda dice que la Atlántida se sumergió en el océano hace unos 11.000 años. Desde entonces, no solo los científicos, sino también los cazadores de tesoros y los filósofos han estado buscando ese mundo perdido. ¿Podría el camino de Bimini ser un rastro? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, que parecen manipuladas por los humanos. Es como si estuvieran espaciadas uniformemente y colocadas en una fila ordenada. Esto desconcertó a los científicos, pero no por mucho tiempo.
El análisis de datación por carbono de los bloques reveló que esta especie de carretera natural fue creada por las fuerzas geológicas. No había marcas de herramientas ni señales que indicaran que los bloques habían sido apilados. La investigación continúa, pero los científicos creen que los bloques fueron formados por la erosión. Bueno, supongo que el momento de la Atlántida aún no ha llegado. Imagínate esto, estás paseando por la playa y ves pasar decenas de pulpos. En 2017, un grupo de personas vio en Gales exactamente esto. ¿Por qué salieron estas criaturas del océano? Nadie sabe la respuesta. El grupo informó que habían visto entre 20 y 30 pulpos arrastrándose por la arena. Buscaron señales de lesiones, pero no encontraron nada. Contaron que además devolvieron los animales al océano. Curiosamente, estas criaturas seguían arrastrándose hasta la orilla cuando la gente dormía. Los expertos dicen que, sin realizar un examen físico, es difícil estar seguros de cuál es la razón que empujó a los animales a la playa. Y mientras tanto, continúan las especulaciones. ¿Podría ser el hacinamiento? Además, los pulpos estaban bien armados. Un estudio señala que cuanto más cazan los pescadores a los grandes animales que se alimentan de pulpos, más crece la población de pulpos. Quizá por eso estas criaturas tienen que ir más lejos para encontrar comida o refugio, pero sin una investigación adecuada solo hay teorías. También hay mucho que no sabemos sobre el espacio. Por eso he aquí un dato extra sobre la amarillenta fuente de vida del sistema solar. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de ondas en el interior del Sol que se mueven en dirección opuesta a su rotación. Además se mueven súper rápido, tan rápido que escapa a nuestra comprensión. Los investigadores tienen diferentes teorías sobre su origen. Si lo descubren, podrían conocer mejor los procesos que tienen lugar en el interior del Sol. Y sí, los pulpos iban bien armados, ja ja ja. Ya sabes cómo es. A medida que pasan los años, el conocimiento común se desvanece más rápido de lo que puedes decir. ¿Para qué sirve ese aparato? Solo imagina, probablemente nuestros nietos se estarán rascando la cabeza con los botones de nuestros antiguos teléfonos, así que no es de extrañar que algunos artefactos de antes también nos tengan perplejos. Échale un vistazo a este objeto peculiar. ¿Alguna idea de lo que es? ¿Un instrumento musical? ¿Un juguete? ¿O tal vez algo de otro mundo? Ni idea, y ni siquiera los expertos tienen una respuesta exacta. Este pequeño es un dodecaedro romano y fue descubierto por algunos arqueólogos aficionados cerca de Lincoln, Inglaterra. Tiene forma de puño y está hecho de una mezcla de metales. Ahora bien, en cuanto al uso de este artilugio, esa es la pregunta del millón. Supuestamente estos objetos eran muy populares en el norte de Galia y la Germania romana según algunos mapas antiguos. Dodecaedros similares han aparecido en Europa, Gran Bretaña e incluso a lo largo de la ruta de la seda marítima en el sur asiático. La trama se complica a medida que aparecen cada vez más de estos dodecaedros. Algunos tenían cera en su interior, lo que llevó a los científicos a pensar que eran candelabros. Otros creen que podrían haberse utilizado para tejer guantes, ya que no se ha encontrado ninguno en regiones cálidas. Incluso hay uno hallado en Ginebra que tiene los signos del zodíaco grabados, lo que ha provocado algunas teorías esotéricas sobre la adivinación. Es un descubrimiento reciente que dejó a todos asombrados. ¿Podría ser algún tipo de herramienta sagrada para los romanos? ¿Quién sabe? Tal vez sea la primera multiherramienta, inventada mucho antes de que las navajas suizas fueran conocidas. Las bolas de piedra talladas de Escocia son otro misterio histórico. Lo más probable es que daten del período neolítico tardío y vienen en varios tipos, desde arenisca hasta granito. Todas tienen aproximadamente el mismo tamaño y presentan patrones intrincados y uniformemente espaciados de jefes circulares o protuberancias. La mayoría de estos diseños tiene 6 protuberancias, pero el número puede variar de 3 a 160. Algunas de estas bolas están mejor elaboradas que otras y unas pocas incluso tienen decoraciones adicionales. Hay más de 400, las cuales han sido encontradas principalmente en Escocia, aunque algunas han aparecido en el norte de Inglaterra e Irlanda. Estas rara vez muestran signos de daño o uso y no hay pistas que revelen su función. La mayoría de los expertos piensan que no eran herramientas prácticas, sino que tenían alguna importancia simbólica o social, probablemente un signo de poder o prestigio dentro de sus comunidades. Los tambores de Folkton son 3 cilindros de piedra de la Gran Bretaña neolítica descubiertos a finales del siglo XIX en un túmulo funerario en Yorkshire del Este.
No se ha encontrado nada parecido en ningún otro lugar de las Islas Británicas de ningún período prehistórico. Cada tambor está decorado con diseños únicos que cubren los lados y las cúpulas. Las decoraciones son principalmente geométricas y están dispuestas en paneles con rostros humanos estilizados asomándose desde dos de los tambores. Estudios recientes de los artefactos utilizando nuevas tecnologías mostraron que los diseños habían sido tallados y retallados a lo largo del tiempo. Un equipo de expertos también analizó la composición de los tambores y resulta que fueron hechos de caliza local. En la Edad del Bronce tardío en Europa, mucho antes de que las monedas se volvieran comunes, los objetos de metal finamente elaborados servían como riqueza portátil y símbolos de alto estatus. En toda Europa, los arqueólogos han encontrado todo tipo de artefactos, desde adornos de oro usados por las élites hasta grandes calderones de bronce utilizados en banquetes. Unos anillos de oro bellamente decorados descubiertos en Gales se encuentran entre estos objetos. Son conocidos como anillos de bloqueo y puede que se hayan utilizado para sujetar el cabello. Están aplastados después de haber pasado casi 3000 años bajo tierra. Solían tener aberturas en forma de cono en cada extremo. Fueron hallados en diferentes momentos, pero probablemente eran usados como un par y fueron enterrados juntos en un solo montón. Otros artefactos romanos hechos de aleación de cobre fueron catalogados inicialmente como pendientes en forma de luna. Pero durante un reexamen reciente, expertos encontraron que estos artículos eran en realidad pequeños conjuntos de mortero y mano, conocidos como molinillos cosméticos. Eran utilizados para moler minerales para maquillaje y estaban diseñados específicamente para aplicar delineador y sombra en los ojos. Fueron confundidos con colgantes debido a los bucles de suspensión que permitían llevarlos en un cordón. Estos conjuntos de cosméticos del primer siglo de la era actual eran exclusivos de Gran Bretaña. Demuestran la influencia de los cosméticos importados y las tendencias de belleza de las provincias mediterráneas y romanas, incluida Egipto. El cubo Salzburgo, también conocido como hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. En realidad no parece un cubo, sino más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el centro tiene una ranura y su superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Trabajadores encontraron accidentalmente este artefacto cuando hicieron estallar un trozo de carbón. Se piensa que la veta de carbón de la que proviene tiene más de 60 millones de años. El cubo Salzburgo fue trasladado entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Algunos investigadores pensaron que podía ser un candelabro de la época victoriana, pero aún nadie conoce su verdadera historia ni su ubicación actual. Arqueólogos desenterraron un hallazgo histórico increíble en Pakistán, una antigua esfinge estimada en alrededor de 12.500 años de antigüedad. La región donde fue encontrada fue una vez un centro concurrido de la antigua civilización del Valle del Indo. Tenía una planificación urbana avanzada, arte intrincado y sistemas de drenaje sofisticados. El descubrimiento de la antigua esfinge es un buen ejemplo de su arte progresivo. Todos conocemos la gran esfinge de Giza, pero ¿cuál era el significado de la esfinge en la cultura del Valle del Indo? Esta tiene diseños y tallados que muestran escenas de sus actividades diarias, lo que significa que podría haber tenido un papel más complejo que el de un símbolo de poder o de guardián. Podría haber representado un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, o incluso una deidad asociada con la agricultura. Arica, en Chile, se asienta sobre las dunas arenosas del desierto de Atacama, conocido como el desierto más seco del mundo. Mucho antes de que este pueblo costero fuera construido en el siglo XVI, el pueblo chinchorro consideraba a esta región su hogar. Los arqueólogos encontraron cientos de sus momias. La datación por radiocarbono mostró que estas tienen más de 7.000 años de antigüedad, lo que las hace 2.000 años más antiguas que las famosas momias egipcias. Los chinchorro usaban técnicas especiales para preservar las momias, no solo confiando en el clima seco para ello. Y a diferencia de los egipcios, no lo hacían solo por los miembros de la élite de su sociedad, sino por todos, sin importar la edad o el estatus que tuvieran. La gente que vive en Arica ahora está tan acostumbrada a encontrar momias en sus patios traseros que no les parece raro vivir entre ellas. En el invierno de 1850, una poderosa tormenta con mareas excepcionalmente altas golpeó la costa oeste de Orcadas, Escocia. El viento y las olas arrancaron el césped que cubría un montículo y revelaron estructuras construidas con piedra debajo. Un anticuario local decidió excavar la aldea que él creía que era de la Edad del Hierro.
Logró desenterrar los restos de 4 casas y muchos artefactos de 2 aldeas. Los poblados habían sido enterrados bajo la arena, por lo que todo estaba muy bien conservado. La datación por carbono no existía en ese entonces, así que era difícil determinar la edad exacta de las aldeas. Casi un siglo después, con las nuevas tecnologías, los investigadores finalmente pudieron descubrir que el lugar era en realidad de los tiempos neolíticos. Todavía se pueden ver aparadores de piedra y camas de caja en las casas prehistóricas. Arqueólogos e historiadores que trabajan con el famoso ejército de terracota piensan que podría haber sido inspirado por o modelado a partir de esculturas griegas antiguas. Esto significaría que hubo un contacto cultural entre Oriente y Occidente antes de lo que pensábamos, mucho antes de la ruta comercial de la Ruta de la Seda. Probablemente hubo influencia occidental en China durante la era de su primer emperador, quien asumió el trono en 246 antes de la era actual. Antes de esa época, China no tenía una tradición de construir esculturas de tamaño natural. Los soldados de terracota anteriores eran mucho más pequeños, de menos de 25 centímetros de altura. Es posible que incluso haya habido artistas griegos presentes para entrenar a los escultores chinos. En 1975, en Puerto Rico, un granjero encontró a la mayoría de sus cabras yaciendo sin vida en el suelo. Al acercarse, vio que estaban rígidas y tenían 2 marcas de mordidas en el cuello. Las cabras no fueron los únicos animales perjudicados. Muchos cerdos, vacas y gansos también perdieron la vida. Todos tenían las mismas marcas de mordidas en el cuello y todos habían sido despojados de sus fluidos vitales. Los lugareños de inmediato sacaron conclusiones y culparon a los perros, y las autoridades no se molestaron en realizar una investigación más profunda. Aceptaron que los perros lo habían hecho sin buscar ninguna prueba. Un par de días después, sin embargo, se encontraron muchos más animales muertos. Entre ellos había una vaca que había sido abierta y tenía muchos arañazos en la cabeza. El granjero vecino informó que sus gallinas habían sido atacadas por algo desconocido. En solo unas pocas semanas, la criatura se llevó la vida de 90 animales de granja. Después de algún tiempo, otro granjero dijo que 10 de sus cabras habían sido drenadas, 7 habían sido lastimadas y 11 estaban desaparecidas. En esta ocasión, las autoridades no perdieron tiempo y comenzaron la caza del monstruo, pero no tuvieron la suerte de encontrar al culpable. El incidente fue divulgado en el periódico local y a la bestia se le llamó el vampiro de Moca. El incidente captó la atención de la Comisión Agrícola y al científico Juan Rivero se le encomendó la tarea de resolver este misterio de otro mundo. Su primer sospechoso fue la boa de Puerto Rico. Esta serpiente no venenosa puede llegar a medir unos 2 metros. Sin embargo, su dieta se compone solo de pequeñas presas. Además, es muy tímida con los humanos y con otros animales. Evita a las criaturas más grandes a toda costa. Es más probable que veas a un pez trepando a los árboles que a esta boa derribando una vaca entera. Cerca de la escena del crimen se descubrió una gran cueva. Y todos sabemos que a las criaturas extrañas les gusta vivir en cuevas oscuras y frías. Allí encontraron unos murciélagos de aspecto extraño. Como hemos visto en las películas, los murciélagos pueden convertirse en vampiros, así que deben ser los culpables. Pero no, los murciélagos eran tan inocentes como las boas. Su comida favorita no eran las vacas ni las cabras, eran los higos. Se trataba de murciélagos pacíficos que comían frutas y no les importaban los animales. Una vez más, el investigador se encontró con un muro. Pero de repente, el terror cesó en julio de 1975. Parecía que la criatura se había desvanecido en el aire, pero no por mucho tiempo. 2 décadas más tarde, a 100 kilómetros del sitio anterior, se encontraron más animales muertos. Un veterinario los examinó. Estaba aterrado al descubrir que cada uno tenía 2 agujeros cortados con una precisión que nunca antes había visto. Los animales estaban anémicos y parecía que habían fallecido recientemente. Aparentemente la comida favorita de la criatura eran las cabras, y así fue como obtuvo el nombre que todos hemos oído, chupacabra. Sin embargo, los perros, gallinas, conejos y otros animales no estaban fuera del menú. En poco tiempo, el chupacabra se llevó a 1000 animales de granja. Ahora, esta criatura tenía un nombre, pero la gente aún no tenía idea de cómo se veía el chupacabra, lo cual era muy aterrador. En Canóvanas, Puerto Rico, una mujer llamada Madalyn y su madre informaron haber visto una extraña criatura que podría haber sido el chupacabra. Dijeron que caminaba sobre 2 patas como un humano y se parecía a un canguro. Mencionaron que el monstruo también tenía espinas en la espalda, no tenía orejas, tenía unos ojos grandes y oscuros y 2 orificios por nariz. Además, tenía 2 brazos con 3 dedos.
Y parece que al chupacabra le gustaba la casa de Madalyn, ya que su esposo y un compañero de trabajo lo encontraron en el garaje. Intentaron capturarlo, pero no tuvieron éxito. Más tarde, Madalyn hizo un detallado boceto de la criatura. Muchas personas vieron el boceto y reportaron haber visto algo similar. Afirmaron que tenía patas fuertes y alas y que olía a azufre. Pero debes tomar todas estas descripciones con pinzas. Si hubieran sido ciertas, habrían sido noticia. Aún así, recuerda estas descripciones, ya que serán importantes más adelante en la historia. Ahora vamos a 1976. En un programa de televisión se habló del chupacabra y el programa se difundió rápidamente. Pronto la gente empezó a informar que habían visto una criatura similar en Florida y México. Muchos dijeron que se parecía a los unicornios, pero esas historias eran totalmente inventadas. En México, 2 escépticos investigadores, Patricia y Mario, pusieron trampas alrededor de aquellas granjas donde supuestamente se había visto el chupacabra. Capturaron algunos animales en sus trampas, pero no habían rastros de la criatura. Solo atraparon perros salvajes. La policía declaró que el chupacabra era simplemente un perro salvaje, no una criatura mítica. Aún así, durante los siguientes 5 años hubo numerosos avistamientos del chupacabra en todo el mundo. El 30 de agosto del año 2000, un granjero de Nicaragua encontró a 25 de sus ovejas y 35 de las ovejas de su vecino heridas. Entonces decidió tomar cartas en el asunto. Una noche estuvo esperando pacientemente en la oscuridad total hasta que la criatura apareciera. De repente, con el rabillo del ojo, vio algo y logró golpearlo. La criatura falleció. Finalmente tenían pruebas de que el chupacabra no era solo un cuento de hadas, era algo grande. Más tarde, el chupacabra fue examinado por un veterinario. El doctor quedó impactado porque no tenía idea de qué animal se trataba. ¿Recuerdas la descripción de Madalyn? Bueno, el veterinario describió al animal de manera diferente, pero su historia resultó ser más plausible. Este chupacabra tenía dientes grandes, garras gigantes, ojos verdosos, piel similar a la de un murciélago y una cresta que sobresalía de su espalda. El veterinario concluyó que el animal era algún tipo de híbrido. Pensaron que era una mezcla entre un lobo y un cocodrilo, pero suena a una exageración y es difícil de creer. Todos sabemos que tal mezcla es imposible. Luego realizaron algunas pruebas en el cuerpo en una universidad de Nicaragua, y los resultados no cumplieron del todo con lo que esperaban. El animal era un perro salvaje con sarna. La sarna es una enfermedad de la piel muy molesta que causa la pérdida de pelo en los perros. También es altamente contagiosa. Si un perro tiene sarna, su piel se vuelve escamosa y arrugada. Cuando le devolvieron el cuerpo, el granjero notó que no era su chupacabra. 7 años después se encontró otro cuerpo en Texas. Phyllis Canning volvió a su granja y notó que algunas de sus gallinas habían muerto. Y todas parecían estar anémicas. Más tarde, vio unas criaturas parecidas a coyotes que no tenían pelo. Otros de sus animales fueron atacados, así que tuvo que instalar cámaras en su granja. Pero desafortunadamente, como suele suceder, no logró grabar nada. Para su sorpresa, recibió una llamada de un granjero que había encontrado al chupacabra atropellado por un coche. Posteriormente, se encontró otro cuerpo mucho más cerca de su granja. Tomó algunas fotos del animal y pronto esas imágenes se difundieron por todo Internet. Phyllis sentía curiosidad y envió 5 muestras de ADN a 5 universidades diferentes. Los resultados no coincidían con ningún animal de los archivos. Los investigadores no tenían ni idea de qué era, pero no se trataba de un perro. Phyllis todavía tiene un animal en su congelador y un espécimen disecado en su casa. Existen muchas teorías sobre el chupacabra. Algunos sostienen que el animal es un mono genéticamente modificado que escapó de un laboratorio. Otros argumentan que es una criatura misteriosa y de otro mundo. La hipótesis más consistente es que el chupacabra es una mezcla entre un lobo mexicano y un coyote con sarna. Ahora, ¿recuerdas que Phyllis dijo que había enviado muestras a 5 universidades y que no se había encontrado ninguna coincidencia? Bueno, resultó que no estaba diciendo la verdad. En una universidad descubrieron que el animal era una mezcla entre un coyote y un lobo mexicano y que tenía sarna. Los animales con sarna son débiles y probablemente intentan cazar animales de granja para sobrevivir. Las personas cuando ven algo que no conocen tienden a exagerar. Por eso todos los testigos describieron a la criatura de manera diferente. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu.
Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores, y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones.
La ciudad estaba bien construida, había casas modernas, algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5,000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque.
La Navidad, la época de las luces, también tiene un lado oscuro. Cuenta la leyenda que en Nochebuena los espíritus se pasean por la tierra. Así que hoy hablaremos de monstruos terroríficos, entidades misteriosas y mucho más. Los Yule Lads, procedentes de Islandia, son toda una tradición navideña. A diferencia de los encantadores 7 enanitos de Blancanieves, estos 13 troles con aspecto de gnomos aportan un toque extravagante a las fiestas. Los Yule Lads hicieron su debut literario en un poema del siglo XVII. Estos jóvenes juguetones, cada uno con sus propios nombres y habilidades, le dan un toque de picardía a cada uno de los 13 días previos a la gran fiesta de Navidad. Su acogedor hogar está enclavado en una cueva de montaña donde residen con sus interesantes padres. El padre del clan, Le Paluoi, es un maestro del ocio y prefiere pasar el tiempo en la cueva. Su madre, Grilla, es una gigante con unas ansias de aventuras fuera de lo común. Busca niños traviesos para que la acompañen a preparar un guiso. Entre los troles, el lamecucharas, por ejemplo, es conocido por su costumbre de limpiar a fondo los utensilios con la lengua. Por su parte, el aporreador de puertas se dedica a dar portazos que podrían recordarte a un adolescente enfadado. En cuanto al robasalchichas, bueno, la pista está en el nombre. Y no nos olvidemos del amigo felino de esta familia, Jolacoturín, también conocido como Yule. Este peludo compañero es un gato negro gigante. Está al acecho de la gente. Si localiza a niños sin ropa nueva, el encuentro no acabará muy bien para los pequeños. ¡Wow! ¡Qué duro! El Nice es el tipo de criatura que produce escalofríos. Es una figura diminuta y barbuda que lleva un siniestro sombrero rojo en forma de cono. A estos malévolos seres les gusta merodear por las granjas. Su presencia es inquietante, ya que dicen ofrecer ayuda en las tareas diarias, pero cuidado porque sus exigencias no son nada ordinarias. A cambio de su espeluznante colaboración, quieren una oferta aterradora. Si te atreves a negarte a su siniestra petición, desatarán un reino de pura maldad sobre tu existencia. Hay una saga de pesadilla conocida como Cuando el Nice no puso mantequilla en sus gachas de Navidad. Sí, es un título real. Su historia gira en torno a una joven que se atreve a alterar el festín de Nice. Coloca mantequilla debajo de las gachas, lo que provoca su ira. ¿Las horribles consecuencias? Él se hace cargo de la preciada vaca de la granja utilizando sus poderes. Hace cargo, ¿eh? En el folclore escandinavo, mucha gente también conoce a esta criatura como Tomten. Mario Witt está aquí para hacerte correr por tu vida. Es Nochevieja y eres un joven galés. De repente oyes unos misteriosos golpes en tu puerta. La abres y te encuentras con una imagen escalofriante. Es una figura alta y espeluznante que viste una larga y vaporosa capa con un cráneo de cabello en la cabeza. La acompañan un grupo de personas que entonan un cántico espeluznante. Para hacerlo aún más inquietante, el cráneo del cabello tiene ojos falsos en los orificios oculares y la boca ligeramente abierta. Toda esta escena te asusta tanto que ni siquiera puedes moverte. No es la visión de ciruelas azucaradas que preferirías tener. Y luego tenemos a los caraconcolos, procedentes de las tierras de Turquía y Bulgaria. Una versión más siniestra del escurridizo pie grande. El caraconcolos acecha en las esquinas y plantea acertijos a los transeúntes. Responde correctamente y podrás salir ileso. Pero si fallas, corres el riesgo de sumirte en un sueño helado, incluso más frío que la noche invernal. En otros rincones del mundo, los caraconcolos se deleitan con el engaño, a menudo haciéndose pasar por una voz familiar, engañando a víctimas desprevenidas para que se aventuren en la nieve. Se dice que este espeluznante hombre del saco tiene su origen en el griego Kalikansaros y que su siniestra influencia resuena por toda la tierra. Los Kalikansari en Grecia son un grupo de duendes. Durante la mayor parte del año viven bajo tierra, tramando en secreto el apocalipsis. Sin embargo, cuando llega el Adviento, emergen al dominio humano con siniestras intenciones, sembrando la maldad y la malevolencia. Estas criaturas suelen ser descritas como entidades oscuras y peludas, adornadas con colmillos y cuernos. Son machos y curiosamente bien dotados en sus grotescas formas. Conoce a Frau Perchta, un personaje que procede de Alemania y Austria. Ahora, puede que tenga nombres diferentes, como la Befana italiana o la Babushka rusa, pero su modus operandi sigue siendo el mismo. Durante los 12 deliciosos días de Navidad, alterna entre ser una hermosa y dulce diosa de los Alpes y una arrugada y traviesa bruja, dependiendo del contacto que se tenga con ella. Es toda una humorista. Si la complaces, puede que veas en ella una presencia juvenil.
pero si te metes con ella por el lado malo, es conocida por hacer un poco de bricolaje. Frau Perchta es un vestigio del paganismo alpino de la Alta Edad Media. Está muy asociada con la Berchtentag, también conocida como la fiesta de la Epifanía, que tiene su lugar la 12ª noche después de Navidad, el 6 de enero. En cuanto a su nombre, Perchta significa la brillante, un apodo muy apropiado. Su look se completa con un cuchillo oculto bajo la falda. Cuidado al sentarse. El siguiente es Krampus. Su nombre tiene su origen en el término alemán Krampen, que significa garra. Es una criatura originaria de los rincones alpinos orientales de Europa. Cuenta la leyenda que Krampus se encarga de recordar juguetonamente a los niños traviesos la importancia de portarse bien la noche del 5 de diciembre. Sus métodos son imaginativos y está muy por encima de charlar con los pequeños humanos. Mientras tanto, su bondadoso compañero en la alegría navideña, San Nicolás, recompensa a los niños que se han portado bien al día siguiente, durante la alegre fiesta de San Nicolás. Estas tradiciones se remontan al siglo VI. Hoy, muchas ciudades europeas acogen con entusiasmo las Krampuslauf, o carreras del Krampus. La gente se disfraza de él en los festivales, y para los que tienen afición a enviar felicitaciones únicas, existe la opción de las tarjetas navideñas. En una leyenda alsaciana se cuenta la historia de Hans Trapp. No la familia von Trapp. Hans es un personaje local conocido por su avaricia extrema y su falta de principios morales. Recurrió a la brujería y a los pactos con las fuerzas del mal para enriquecerse, pero su caída fue dramática. Perdió su riqueza y su lugar en la sociedad. Para no ser descubierto, adoptó la apariencia de un espantapájaros y vagó por el campo. En un momento dado, se obsesionó con la idea de experimentar el sabor de la carne humana. ¡Oh, rayos! Dios se dio cuenta de que las cosas se habían descontrolado y fulminó a Hans Trapp con un rayo. Murió, pero hay relatos de su regreso espectral en Navidad. Belsnickel es un personaje del folclore alemán. Tradicionalmente se lo conoce por su singular función de guiar a los niños hacia un mejor comportamiento, ofreciendo un intrigante contraste con la alegre figura de San Nicolás. La palabra Belsnickel se remonta a la fusión de Bels, un antiguo término alemán que significa piel, y Nickel, un guiño a San Nicolás. Belsnickel es conocido por sus visitas a los niños, durante las cuales entabla con ellos conversaciones amistosas y preguntas juguetonas. En función de sus respuestas, puede optar por recompensarlos con un regalo o aplicarles una forma de disciplina, a menudo con una vara de madera. Los orígenes de Belsnickel se remontan a la Edad Media. El toque final lo pone Grilla. Es una gigante capaz de percibir a los niños que se portan mal durante todo el año. Lleva un registro de esos pequeños y los ve como bocadillos durante la Navidad. Un momento, ¿no la habíamos mencionado antes? Si puedes responder esta pregunta, eres un genialoco atento y devoto. Efectivamente, ya hablamos sobre ella, la madre de los Jullats. ¿Recuerdas la familia abarrotada con un gato negro del principio? Père Fouettard era carnicero. Se lo conoce por su implicación en casos de secuestro y robo, con un trágico destino para los niños. San Nicolás descubrió sus truculentos actos y revivió milagrosamente a los niños. En represalia, el padre Fouettard fue condenado a una vida de servidumbre, acompañando a San Nicolás y dirigiendo a los niños descarriados. Bueno, gracias de todos modos, pero creo que me quedo con Santa Claus. Ah, y los renos. Científicos descubrieron recientemente los pasadizos ocultos de Leonardo da Vinci bajo un castillo medieval en Italia. Unos investigadores del Politécnico de Milán, Codevintec y el Castillo Sforza siguieron un boceto del siglo XV recién encontrado por el creador de la Mona Lisa y hallaron una de las maravillas arquitectónicas inexploradas de la era del Renacimiento. La construcción del castillo sforzesco comenzó en 1358, pero fue destruido alrededor de un siglo después durante una crisis local. Luego, en 1450, Francisco Sforza, el duque de Milán, decidió reconstruirlo sobre las antiguas ruinas. Tras su fallecimiento, su hijo Ludovico se hizo cargo y continuó mejorando el castillo. Llevó a algunos de los mejores artistas de la época, incluido Leonardo da Vinci, para que decoraran sus paredes. Hoy en día todavía podemos ver los frescos de Leonardo en la Sala de las Tablas de Madera. Mientras trabajaba en el castillo, Da Vinci también registró algunos pasadizos subterráneos históricos ocultos bajo la muralla exterior.
El dibujo, que data entre 1487 y 1490, fue encontrado en el Instituto de Francia en París. El boceto es sumamente preciso y demuestra que Leonardo realmente estaba interesado en el diseño de fortificaciones y era excelente para documentar estructuras existentes. Los registros históricos muestran que Ludovico ordenó la construcción de un pasadizo subterráneo que conducía directamente a la Basílica de Santa María de las Gracias, donde su esposa, Beatriz de Este, estaba enterrada. Ludovico se casó con Beatriz en 1491 y tuvieron un matrimonio feliz pero trágicamente breve, ya que Beatriz falleció al dar a luz en 1497. El duque se encerró durante semanas, se dejó crecer la barba y usó solo ropa negra mientras lloraba a su amada esposa. El túnel secreto podría haber tenido una extensión de más de 0,8 kilómetros y le permitía a Ludovico visitar su tumba en privado. También pudo haber servido como una ruta de escape en caso de que el castillo alguna vez estuviera bajo asedio. La existencia de los túneles permaneció como uno de los misterios del Renacimiento durante años, ya que nadie sabía con certeza que estaban allí. Pero ahora, los científicos finalmente revelaron la historia secreta. Utilizaron una combinación de radar de penetración terrestre y escaneo láser para crear un modelo 3D preciso de todas las estructuras bajo el castillo. Encontraron los túneles a los que Da Vinci aludió en sus dibujos, y parece que podrían ser solo una pequeña parte de todo un sistema de pasajes subterráneos históricos. El objetivo es crear un gemelo digital completo del castillo que no solo mostrará todas las construcciones preservadas, sino también las antiguas que ya no son visibles. También planean agregar realidad aumentada a los recorridos virtuales para permitirles a los visitantes descubrir los pasadizos ocultos de Leonardo da Vinci. No sabemos si el genio realmente participó en la construcción de los túneles que los científicos descubrieron recientemente, pero sí conocemos algunas otras invenciones de Leonardo da Vinci. Creó el primer mapa similar a uno satelital en 1502, mucho antes de que la fotografía o los satélites fueran siquiera un concepto. Una figura famosa en Italia, César Borgia, invitó a Leonardo a un pequeño pueblo llamado Imola, cerca de Bolonia, para que le creara un mapa altamente detallado. En aquel entonces, los mapas no eran muy precisos, ya que nadie había descubierto cómo mostrar distancias exactas a una escala reducida. En su lugar, la gente invertía mucho tiempo decorándolos con dragones, rosas, castillos elegantes, cordilleras, flores y otros detalles artísticos. Estos diseños se asemejaban más a hermosos cuadros destinados a ser exhibidos que a herramientas prácticas para la navegación. Pero César Borgia deseaba algo realmente funcional, y Leonardo logró crear algo revolucionario en el campo de la cartografía. Si comparas imágenes satelitales de Imola hoy con el mapa de Leonardo, las similitudes te sorprenderán. Capturó cada callejón, curva de las calles, carreteras e incluso el tamaño exacto de los edificios. Y lo hizo todo a mano, solo con un lápiz, una regla, un compás y varios de sus propios ingeniosos inventos. Para reunir todos los datos necesarios, el genio caminó por las calles durante semanas con una gran rueda que giraba mientras se movía, un odómetro, con el fin de recorrer la distancia con un cable. Usando una brújula magnética, determinó las direcciones precisas. También desarrolló una herramienta llamada busola, que medía ángulos dentro de un círculo. Con esto, podía rastrear los giros exactos de cada calle y el tamaño de las intersecciones. Determinó las distancias entre las casas y las carreteras principales. Luego, de regreso en casa, utilizó sus notas y cálculos para dibujar un mapa a escala con una precisión increíble. En su obra, Da Vinci también utilizó una técnica desarrollada por el humanista florentino León Battista Alberti. Él había creado un método de mapeo donde se podía colocar una ciudad entera dentro de un círculo con el uso de coordenadas polares. En el centro de la ciudad se encontraban 8 líneas rectas, las cuales representaban las principales direcciones de una brújula. Leonardo utilizó este sistema para dividir la ciudad en 8 secciones. No dejó de lado ni siquiera los edificios más pequeños, lo que hizo que su mapa fuera uno de los más avanzados de su época.
El genio italiano tenía un gran sueño: construir una máquina que les permitiera a las personas volar. Estudió cómo las aves, los murciélagos y las cometas se desplazan por el aire y diseñó una máquina voladora especial, el ornitóptero. Creía que si lograba imitar sus movimientos, los humanos podrían elevarse como ellos. El diseño de Da Vinci se parecía mucho a un murciélago, con 2 grandes alas puntiagudas que se extendían más de 10 metros de ancho. Planeaba construir el armazón de madera de pino ligera y cubrirlo con seda cruda para hacerlo fuerte pero no demasiado pesado. La persona que lo pilotaba se recostaba boca abajo sobre una tabla de madera en el centro. Para hacer que las alas aletearan, el piloto debía pedalear una manivela con los pies, la cual estaba conectada a un sistema de varillas y poleas. También había una manivela manual para potencia extra e incluso un casco para ayudar a dirigir. A medida que la persona movía las manos y los pies, las alas aleteaban y se retorcían, al igual que las de un pájaro. Pero había un gran problema. Los humanos no son lo suficientemente fuertes como para hacer que la máquina despegue del suelo. Aunque podría haber funcionado una vez en el aire, no había manera de que una persona pudiera hacerlo volar por su cuenta. Leonardo probablemente se dio cuenta de esto, pero su increíble idea aún inspiró máquinas voladoras que llegaron siglos después. Da Vinci estaba muy adelantado a su época con muchas de sus invenciones, pero su idea de un robot humanoide era especialmente futurista. Trabajaba bajo el patrocinio de la familia Sforza, la que mandó construir esos antiguos túneles de Italia. El genio diseñó un caballero mecánico que podía mover los brazos, girar el cuello e incluso abrir y cerrar la boca. Leonardo tenía un buen conocimiento de la anatomía y de la mecánica de los movimientos del cuerpo, lo que lo ayudó. Su inusual creación utilizaba un sistema externo de cables. Un manubrio lo ponía en movimiento y también había un mecanismo interno impulsado por engranajes. Aproximadamente 450 años después, los detallados bocetos del caballero robótico de Da Vinci fueron redescubiertos en la década de 1950. Varios investigadores intentaron recrear el robot a partir de esos bocetos. En 2002, un roboticista, Mark Rosheim, que ha desarrollado sistemas para la NASA y Lockheed Martin, se inspiró en las antiguas notas y construyó un modelo funcional del caballero robótico de Da Vinci. Otro diseño que Leonardo creó para el Duque Sforza fue un tipo especial de puente que podía desmontarse y transportarse con facilidad. Estaba destinado a las fuerzas de defensa que necesitaban cruzar ríos o fosas durante sus desplazamientos. Este se balanceaba sobre el agua y aterrizaba en el otro lado. Tenía ruedas y utilizaba un sistema de poleas y cuerdas, lo que permitía su montaje rápido y su desmontaje con la misma rapidez. Para mantenerlo estable, incluso tenía un peso especial para ayudar a equilibrarlo. Leonardo escribió en sus notas que el puente era ligero pero fuerte y diseñó varios como este para el Duque. Uno de sus otros diseños era un puente que se podía construir muy rápidamente, lo que ayudaría a las fuerzas de defensa a cruzar varios ríos. A medida que los científicos continúan estudiando los pasajes ocultos de Leonardo da Vinci, se revelan nuevos capítulos en la historia humana. ¿Quién sabe qué otras maravillas arquitectónicas inexploradas descubrirán? Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros? Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos.
Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años, y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian, y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la Tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra, en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono. Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas.
Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte. En ese entonces, era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente. Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. A lo largo del tiempo, los científicos han logrado descubrir alrededor de 6.000 fósiles de humanos primitivos, que van desde cráneos hasta dientes. Para algunos de estos fósiles, fue un juego de niños. Los investigadores pudieron identificarlos instantáneamente como pertenecientes, por ejemplo, a los neandertales.
Sin embargo, cuando se trata de otros, las cosas se vuelven un poco más complicadas. Algunos fósiles no encajan en ninguna de las categorías existentes. Entonces, ¿qué categorías de seres humanos prehistóricos conocemos? Hasta hace poco, reconocíamos 8 especies diferentes de humanos primitivos. Una de ellas es el Homo habilis, que significa hombre hábil. Recordarás que Homo es humano en latín. Se asemejaban a los primates comunes, pero fueron fundamentales en nuestra evolución. Fueron los primeros en crear herramientas de piedra, lo que ayudó significativamente en sus actividades diarias, como el manejo de la carne. A continuación, tenemos al Homo rudolfensis. Estos individuos eran de mayor porte que el Homo habilis y poseían cerebros más grandes, pero aún estaban bastante alejados de los humanos modernos. Por ejemplo, a pesar de que la estructura neurológica de su cerebro se estaba volviendo más compleja, probablemente no eran capaces de usar un lenguaje con palabras claras. Luego apareció el Homo erectus, el primero en caminar erguido, seguido por el Homo antecesor, que se considera el último ancestro común de los humanos modernos y los neandertales, junto con una serie de otras especies de Homo, como Homo heidelbergensis, Homo floresiensis y Homo neanderthalensis. Aún estamos ensamblando la historia de los enigmáticos denisovanos. Nuestro conocimiento sobre el Homo naledi también es bastante limitado, ya que fue descubierto en 2013 y es la especie número 8. Curiosamente, Naledi significa estrella en el idioma Soto, porque fueron hallados en una cueva llamada Estrella Naciente. Los científicos se quedaron sorprendidos al verlos. Todo indicaba que tenían alrededor de 2 millones de años, pero tras un examen más detallado y algunas pruebas, resultó que la especie Naledi es mucho más joven, entre 236.000 y 335.000 años. Sus manos estaban adaptadas para fabricar herramientas, sin embargo, no se han encontrado herramientas cerca. En resumen, son una especie enigmática y todavía queda mucho por aprender sobre ellos. Aunque hoy en día solo contamos con una especie humana en nuestro planeta, Homo sapiens, continuamos descubriendo especies antiguas que desaparecieron hace mucho. Podrías preguntarte por qué los investigadores estudian estas especies extintas. La verdad es que necesitan este conocimiento para reconstruir la compleja narrativa de nuestro pasado prehistórico. En 2024 surgió un descubrimiento significativo. La 9ª especie humana, llamada Homo yuluensis, que se traduce como cabeza grande. Los investigadores sugieren que esta especie cazaba caballos salvajes, fabricaba herramientas de piedra y procesaba pieles de animales para sobrevivir los crudos inviernos. Un investigador de la Universidad de Hawái señaló que el descubrimiento de esta posible nueva especie ocurrió mientras su equipo desarrollaba un nuevo método para clasificar evidencia fósil. Curiosamente, un posible representante de Homo yuluensis no es completamente nuevo para la ciencia. Los denisovanos, identificados por primera vez en 2010 mediante análisis de ADN de un hueso de dedo encontrado en Siberia, aún no han sido clasificados como una especie distinta. Algunos científicos proponen que podrían pertenecer a este grupo recién identificado. Estos individuos cabezones podrían ayudar a arrojar luz sobre los antiguos misterios que rodean a los fósiles de homínidos de Shuyaiyao, los cuales han desconcertado a los investigadores debido a sus características mixtas de Homo erectus y Homo sapiens. Verás, a veces es difícil llamar a las cosas por su nombre cuando ni siquiera sabes cómo son. Muchos misterios permanecen sin resolver porque los científicos no han tenido la pieza crucial del rompecabezas. Teóricamente, nosotros, los humanos modernos, podríamos ser considerados un poco como Homo yuluensis. ¿No me crees? Observa esto. Tenemos que considerar 2 factores clave para esta ecuación. Primero, están los denisovanos, un grupo al que podríamos referirnos como Homo yuluensis desde una perspectiva científica. Sí, esta es solo una teoría propuesta por algunos investigadores, pero sigamos adelante por ahora y hagamos de cuenta que es un hecho. En segundo lugar, es importante saber que los denisovanos se cruzaron con los ancestros de los melanesios actuales.
Estas personas habitan zonas que van desde Nueva Guinea hasta las Islas Fiji y tienen entre un 4% y un 6% de ADN denisovano. Ahora bien, es posible que no tengas esos genes, a menos que te hayas hecho pruebas, por supuesto. Pero lo importante aquí es que hay humanos modernos que comparten vínculos genéticos con los denisovanos, o Homo yuluensis, o cabezas grandes, si lo prefieres. Ahora que todo esto suena bastante plausible, desglosaremos paso a paso cómo sucedió. Los investigadores han descubierto este tipo de humanos antiguos, conocidos como los denisovanos, basándose en restos óseos hallados en Siberia. Estos humanos antiguos coexistieron y se cruzaron con humanos modernos, lo que aumentó nuestro entendimiento de la evolución humana. Nombrados así por las cuevas siberianas donde se descubrieron sus fósiles, se cree que los denisovanos se desplazaban ampliamente por Eurasia. La evidencia indica que los denisovanos vivieron junto a los neandertales e interactuaron con los primeros Homo sapiens, posiblemente hace alrededor de 50.000 años. Un equipo de científicos logró secuenciar un genoma completo de estos antiguos homínidos utilizando ADN nuclear extraído de un hueso del dedo. Este descubrimiento revela que al menos 4 grupos humanos distintos existían durante la época en que los humanos anatómicamente modernos comenzaron a migrar desde África. Junto con los humanos modernos y los neandertales, ahora tenemos que contar a los denisovanos y a otra pequeña especie humana de Indonesia, a menudo denominada los hobbits, al discutir nuestra historia evolutiva. Una pregunta fascinante que surge es por qué los genes de los denisovanos se encuentran predominantemente en los melanesios modernos, pero están ausentes en otras poblaciones eurasiáticas. ¿Recuerdas ese 4 al 6%? Una hipótesis sugiere que las interacciones entre los denisovanos y los primeros humanos modernos fueron limitadas y breves, especialmente cuando los humanos migraron a través del sudeste asiático hacia Melanesia. Los científicos especulan que solo un pequeño número de denisovanos podría haberse cruzado con un grupo más grande de humanos modernos. Esto podría ayudar a explicar cómo los genes denisovanos ingresaron al acervo genético a pesar de la probabilidad de encuentros poco frecuentes. De todos modos, cuanto más investigan nuestro pasado los científicos, más cosas fascinantes descubren sobre nuestros ancestros. Mira a los neandertales, por ejemplo. ¿Sabías que estos chicos fueron responsables de crear la primera obra de arte de la historia? Yo no tenía ni idea. Pero un estudio realizado en 2018 sobre arte rupestre antiguo en España reveló lo que ahora se consideran las creaciones artísticas más antiguas conocidas. Pensábamos que los neandertales carecían de las habilidades cognitivas necesarias para el arte, pero resulta que en realidad fueron pioneros artísticos. No solo crearon arte, sino que también parecen haber inventado los hashtags miles de años antes que Chris Messina en 2007. Estoy bromeando, pero pronto entenderás por qué mencioné los hashtags. Las obras de arte encontradas en varias cuevas de España incluyen simples plantillas de manos, un dibujo similar a una escalera y otras marcas. Hasta hace poco, se creía que estas piezas prehistóricas fueron hechas por los humanos modernos, pero nuevos métodos de prueba sugieren que son mucho más antiguas de lo que pensábamos. La obra de arte neandertal más antigua reconocida, que parece un hashtag, fue descubierta en Gibraltar en 2014. Para determinar la antigüedad de estas obras de arte, los científicos emplearon técnicas avanzadas de datación utilizando isótopos radiactivos de uranio y torio en lugar del método tradicional de carbono. Una vez completadas las pruebas necesarias, confirmaron que el arte tenía unos 65.000 años, 15.000 años más que el arte más antiguo conocido hasta entonces de Indonesia. En ese momento, la única especie presente allí eran los neandertales, por lo que es seguro decir que ellos son los autores de estas creaciones. Los humanos modernos no llegaron a España hasta unos 20.000 años después. Fue un largo viaje, lo que los descarta como los creadores del hashtag. Es probable que la plantilla de mano haya sido creada intencionalmente y que el artista haya preparado el pigmento y lo haya aplicado sobre su mano. Además, las cuevas también contienen una colección de caparazones pintados que tienen unos asombrosos 115.000 años de antigüedad.
Algunos de estos caparazones han sido perforados, lo que sugiere que podrían haber sido utilizados como joyas. Algunos especialistas argumentan que el hecho de que los neandertales crearan arte sugiere que también podrían haber tenido alguna forma de lenguaje hablado. Así que tal vez sea momento de aceptar plenamente a los neandertales como parte de nuestro linaje. Ellos también son humanos, solo que una rama diferente de nuestro árbol genealógico. A pesar de que estos hallazgos son interesantes, algunos expertos siguen siendo escépticos sobre los nuevos métodos de datación y afirman que no están completamente convencidos. ¿Qué piensas tú? Comparte tus opiniones en los comentarios. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo.
La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. ¡Vaya! Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo casarábe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores.
Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo, con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver.